¿Cuándo vamos a hacer el examen? Mañana. ¿Cuándo? 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 ¿Ya el jueves? ¿Sí? Órale pues. Ahorita. ¿De una vez? Eso. Bueno, miren, fíjense. Vamos a ver qué onda con este. Nos faltó el inciso C nada más, ¿no? ¿Sí o no? Faltó el inciso C. Nos dice, ¿qué pasa con la derivada parcial con respecto de t cuando t tiene infinito? Bueno, obviamente t tiene infinito significa cuando crece. ¿Sí? Sabemos que el t, los valores de t son en renglones, cuando varía. O sea, por ejemplo, si yo voy a analizar derivada parcial con respecto de t, significa que t va a cambiar, pero la velocidad va a permanecer constante. ¿Sí estamos de acuerdo con eso, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a sacar la derivada con respecto de t, supongo que la velocidad es constante, el tiempo es el que va a cambiar y voy a cambiar con datos horizontalmente. De hecho, así sacamos la derivada parcial con respecto de t en 40-15. En 40-15 es este dato. ¿Sí? Muy importante, la primera variable corresponde a quién, porque aquí tengo 40 y 40, entonces corresponde a quién, a la velocidad o al tiempo. Bueno, pues en ese caso, tengo que fijarme cómo lo plantea el libro. Si se fijan, el libro o el ejercicio plantea como primer variable la velocidad y como segunda el tiempo. Esto es importante, ¿por qué? Porque ambas variables toman esos dos valores, entonces necesito yo saber bien cuál es, porque pudiera ser este o pudiera ser este, ¿sí están de acuerdo? Pero entonces, ¿cuál es el bueno? Es este porque me está diciendo que es b, t, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ya, ahí ya tengo certeza de lo que es así. Bien, entonces, la derivada parcial con respecto de t en 40-15, vamos a sacarla nuevamente. Tengo que sacar la derivada por la derecha, que por la derecha significa que voy a trabajar, como voy a derivar con respecto de t, v permanece constante. Son datos que voy a trabajar por renglón, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, con esto yo saco la derivada por la derecha, quedamos que sería 28 menos 25. Bueno, me lo voy a poner bonito, f de 15 más 5, no, perdón, 40, 15 más 5, menos la función en 40,15 sobre, ¿cuánto vale h? 5, ¿sí se acuerdan que así era, no? En este caso la función, ¿quién es? El luminex. No, la altura, perdón. H, la altura de las olas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí, este dato, ¿quién es? 28. ¿Sí están de acuerdo? 28 menos 25 sobre 5. ¿Cuánto me da? 0.6. Por la derecha. Por la izquierda, ya no voy a repetir esto. Bueno, si quieren vamos a repetirlo. Para que quede claro y pues saquen esos cienes, ¿no? ¿Sí o no? Ahora va a ser así. ¿Por qué? Porque ahora voy a cambiar por la izquierda. Entonces va a ser la función ¿en quién? En 40,10. Por eso es que sería 40,15 menos 5. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces ya de ahí saco h, que sé que vale menos 0.5. ¿Y cuánto vale este dato? 21 menos 25 sobre menos 5. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Sí. Bien, ¿esto cuánto me da? 4/8, punto 8. Entonces la derivada, lo voy a poner aquí, la derivada es el promedio, ¿verdad? El promedio de estos dos datos. ¿Qué sería cuánto? 0.8 más 0.6,
14.7. Punto 7, ¿no? Ajá. Ahí está. Ese es el valor de la derivada E. Bien, pero ahora me pregunta, ¿qué pasa cuando el tiempo aumenta? Ahí le pone T infinito, pero pues, obviamente, pues aquí el tiempo no se va infinito, llega de hecho nada más hasta el tomador registrado. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Muy sencillo, voy a sacar nuevamente la derivada con respecto de T. ¿Por qué? Porque eso es un movimiento variable. ¿Sí se me acordó? Y como tengo que saber qué sucede cuando crece, tengo que tener un valor con el cual compare. Por eso es que voy a coger otro de este lado, de los de acá, que es cuando el tiempo crece. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque habrá quien diga, bueno, ¿por qué no tomamos, por ejemplo, este? ¿Verdad? Es decir, el 60,40. Pudiera ser, pero la idea es que vamos a comparar. Entonces tenemos que tener un dato conocido. La idea es otro dato donde la velocidad se mantuvo constante, ¿verdad? Sacamos la derivada ahora con otro valor de tiempo, en el cual va a crecer, y podemos hacer una comparación. Entonces, ¿cuál podríamos coger? Podríamos coger este y este. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que tengamos con qué comparar. ¿Para qué esa derivada lo hacemos para comparar? ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Y si se fijan, con estos tres estoy ¿qué? Derivando con respecto de t. ¿Sí se entiende? Ahora, ¿por qué no podemos tomar este? A ver, ¿por qué no el de 40,50? ¿Por qué? ¿Por qué este no? ¿Por qué nada más con este o con este? Con esos de acá no me conviene porque ahí el tiempo no va creciendo, va disminuyendo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué este o este? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no puedo sacar la derivada. ¿Y por qué no puedo sacar la derivada? Porque no tengo el dato por la derecha. ¿Sí o no? No puedo sacar la derivada por la derecha. Estoy jugando horizontalmente porque estoy derivando con t. Este no lo puedo sacar, me hace falta este dato. ¿Sí o no? Entonces el más grande que puedo sacar es 33. ¿Sí? Bien. ¿Cuál me conviene? ¿Con 28, con 31, con 33? Yo creo que con 33. ¿Por qué? Pues porque es el que va más, tiene un valor de tiempo más grande. ¿Sí estamos? ¿Sí? Bueno, lo voy a hacer aquí. A ver. Vamos a sacar la derivada con respecto de t por la derecha, en donde en 40,40. ¿Verdad? Bien, por la derecha, ¿quién sería? Ya directamente voy a sustituir datos. 33 menos 31. No, perdón. Menos 33. Disculpen, ¿sí? ¿Por qué? Porque por la derecha son con estos dos. ¿Verdad? Sobre 10, 0. Y la derivada por la izquierda sería ¿quién? Estos dos. 31 menos 33 entre menos 10. ¿Cuánto me da? ¿2? ¿Sí? Entonces la derivada en 40,40, ¿cuánto va a ser? 1, estimado. ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿qué podemos observar? Si en 40,15 me dio 0.7 y ahora en 40,40 me da 1. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Qué? A ver, ¿qué concluían? Se me olvidaron los picafresas, les iba a traer picafresas todos. El ingeniero no bien concentrado. Pero sí, ingeniero. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué interpretarías? No, perdón. Es que no. A ver.
¿Cuál sería la conclusión? ¿Qué? Vean la pregunta, ¿qué pareciera suceder con el valor del siguiente límite? Calculamos t para 40-40. Luego para 40-20 y luego para 40-40. Eso ya estoy analizándolo cuando t crece. ¿Qué puedo observar? ¿Qué observo? Bueno, disminuye, pero ¿qué disminuye? Disminuye la variación de la altura de las olas con respecto del tiempo. La variación, no las olas, sino la variación. ¿Qué significa? Significa que las olas ya no van a cambiar de altura, se van a mantener así, a una determinada altura, a esa. ¿Sí? ¿A qué altura? Bueno, no dice porque, bueno, sí, aquí está. Miren, de hecho aquí está, ven, ya no cambia, se mantiene de 33, 33, 40, 50, 19, 19, 9, 9, 5, 5, no cambia ya la altura de las olas. Que no sé si diga las unidades. No lo dice. ¿Sí? Pero ya no cambian de altura, así se mantiene en ese tamaño. Entonces no varía ya con respecto al cuerpo, que es muy pequeño, tiende a disminuir esa variación. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Es como, por ejemplo, yo empiezo a soplar, o bueno, hagan de cuenta que tienen ustedes una alberca y le ponen, por ejemplo, un ventilador grandote, ¿sí? Lo conectan y empieza a soplar el aire, ¿no? El aire. Entonces, ¿qué sucede? Que en un inicio, pues empiezan las olas a hacer, hasta que ¿qué? Hasta que ahí se mantiene. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces esa sería la cosa. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer una de estas. Encuentra la primera derivada parcial de la función. Del 15 al 38. 28. Muy bien. Entonces el sumo aumentador, ¿dónde está, ingeniero? Estoy viendo. ¿Dónde está? ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? Te dijo que No, yo nunca dije. Sí, no, yo me acuerdo. ¿Cuándo dije yo eso? Una vez No, en álgebra. no. Estoy alucinado, ingeniero. No, yo me acuerdo bien. No, ¿pero por qué? Usted dijo así, que usted dijo... No dije que se desaparecía, si no me echaban ganas. Por eso. Pero pues no quise que yo sea. Usted dijo que... No, yo no dije. No. A ver, vamos a derivar a f con respecto de x. Derivar parcialmente con respecto de x. Entonces significa hacer esto. Perdón. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, porque voy a derivar a f. Y f pues es esta. ¿Sí estamos? Bien. ¿Cómo derivo eso? Bueno, aquí vamos a aplicar ¿qué cosa? El teorema fundamental del cálculo. ¿Cuántas versiones del teorema fundamental del cálculo conocen? Mira, el ingeniero ya lleva ahí su hamburguesa y me la voy a echar acá atrás. ¿Y con qué te la vas a bajar, ingeniero? A brinco. No, es una agüita, una coquita o algo, una noche. ¿De qué es, ingeniero? ¿Eh? Chilaquiles en la mañana, ingeniero. Miren acá. Muy bien. Teorema fundamental del cálculo. ¿Cuántas versiones se acuerdan? Dos. ¿Cuál es la primera? De integral de f de x
es igual a F minúscula de X. Es esa, ¿no? Sí. ¿Y qué es así? T. ¿No? F de X, nada más. F de X. ¿Sí? O sea, prácticamente esta que es la primera versión, por ejemplo, el Stuart así lo maneja, que es la primera versión en la primera parte, tal vez sea la menos aplicada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la que más se aplica es la segunda versión o la segunda parte. Y esa es así. Es así, ¿verdad? Es la que utilizamos para obtener ¿qué cosa? La derivada de funciones definidas. Perdón, para obtener integrales definidas. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la que más se usa. Esta casi no. ¿Sí se acuerdan? Bien. ¿Qué diferencias hay? Pues yo creo que luego se ve, aquí estoy derivando una integral, aquí estoy integrando una función dentro de un intervalo. Acá también, pero aquí sucede algo. La primera versión, prácticamente pudiéramos decir que nos dice que la derivada deshace o cancela la integral. ¿Sí? ¿Sí o no? Y acá, que la integral, pues, es lo contrario que la derivada, porque acuérdense que f' mayúscula es quien el integrando. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Sí, porque acuérdense que esto es la antiderivada. Si yo derivo la antiderivada, obtengo el integrando. ¿Sí? Bien. Y básicamente es así porque la integración y la derivación son procesos algebraicos contrarios. Claro, con algunas cuestiones por ahí, porque recuerden que cuando yo integro una integral indefinida, cuando encuentro una antiderivada, pues en realidad las antiderivadas son infinitas por la cuestión de la constante. ¿Sí? Bien. Pues bueno, esta se parece a esta, ¿sí o no? Nada más que hay una cosa. Si estoy derivando con respecto de x, la y permanece constante. Entonces no hay ninguna bronca, porque en esta versión del teorema, el límite inferior debe de ser constante y el superior variable. Entonces, pues aquí si la aplico prácticamente me queda así. ¿Sí o no? ¿Sí? Noten cómo ahí no hay constante. ¿Por qué? Pues porque, de hecho, estoy derivando. Aquí no me queda más c. ¿Vale? Bien. Ahora, si voy a derivar con respecto de y, ¿qué pasa? Pues que... no, miento. No, sí, soy. Está bien, disculpe. ¿Y en qué notamos ahí? Si voy a derivar con respecto de y, ahora x es constante. ¿Qué notan? ¿Qué? Que el límite superior es constante y el inferior es variable. ¿Cómo resolvemos esa cuestión? Con uno de los teoremas, ¿verdad? El negativo de la integral me permite intercambiar los límites de integración. ¿Se acuerdan? Bien. Claro que sería dentro de la derivada, pero recuerden, como es un menos 1, lo puedo sacar. Y entonces ahora sí, ya me va a quedar ¿qué cosa? Coseno de y cuadrada. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Para qué nos complicamos la vida? A ver, vamos a hacer otra. A ver, ingeniero. Levi. ¿Tú no eres pariente del profe Levi? ¿Quién? ¿El profe ¿del profe Levi? No, Martín. No, es que ahí es su apellido, ¿verdad? El profe Levi. ¿Sí es su nombre? Y el tuyo también es nombre, que tengo. ¿Sí? No es nada mío. Muy bien. Bueno, a ver, escójanse otra. Estaría bueno el 31, ¿no? Pues el que sea. A ver, ustedes acá,
bien. ¿Apagamos? Por favor, ingeniero, sí. O bueno, yo le pago, señor. Yo le pago, yo le pago. ¿Ya se desapareció? No, mire, no se desapareció. ¿Ya? No. Vas a ver así como yo trabajo en la... Sí. No. Eso sí. ¿Mande? El ingeniero grandote, no se lo vio. Gracias. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a derivar con respecto a dos variables, porque son tres, tendríamos que hacer tres derivadas parciales. ¿Cuáles quieren? ¿Perdón? X y Z. X y Z. Entonces, parcial de W con respecto de X, que también la puedo poner así. ¿Estamos? Es suponer a las demás variables, en este caso Y y Z, como constantes. Y nada más derivar con respecto de X. ¿Sí o no? Bien. Entonces sería logaritmo de U. ¿Cómo era derivada el logaritmo de U? 1 sobre U por la derivada, obviamente derivada parcial, con respecto de X de U. Fíjense cómo es exactamente lo mismo. 1 sobre U por la derivada de U. Nada más que en este caso es parcial. ¿Sí o no? Entonces va a ser así, más 2y más 3z. ¿Y cuánto es la derivada parcial de X con X? 1. Más derivada parcial de 2y con respecto de X, 0. ¿Por qué? Porque recuerden que es constante la Y, también la Z, y pues me va a quedar así. Más 2y más 3z. ¿Sale? Bien. ¿Cómo era parcial con respecto de Z, me dijeron? Sí. De Z. Bueno, la puedo poner así o la puedo poner así. Z. Entonces es igual 1 sobre U por la derivada de U con respecto de Z. ¿Y cuánto me va a dar esto? Por 3. ¿Sí? O sea, 3 sobre 85. Está así de fácil. ¿Sí o no? Está bien fácil eso. Bien. Entonces, fíjense cómo hemos estado derivando aplicando fórmulas. ¿Sí? Son exactamente las mismas formulitas que en la de cálculo diferencial. Pero también, cuando vieron cálculo diferencial, aplicaron, hicieron ejercicios con fórmulas, pero también lo hicieron aplicando la definición. ¿Y cuál era la definición? Derivada de f con respecto de x igual al límite cuando h tiende a 0 de quién? Del f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí? Y esto, si ustedes se acuerdan de su clase padrísima de cálculo diferencial, ¿quién te dio ingeniero? Arellano, ahí está. Acá. Ahí está. Allá no sé quién me dio. Ahí está. No, pues puro. No funcionó. ¿A usted? Ahí está. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pues, esto, ¿cómo se llamaba? La famosa regla de los 4 pasos. ¿Sí o no? La famosa regla de los 4 pasos. Paso número 1. Sacabas el delta y que viene siendo ¿quién? El f de x. Bueno, primero que nada, era paso número 1, el f de x más h. Paso número 2, sacar el delta y que era el f de x más h menos f de x. ¿Sí o no? Oigo. Paso número 3, el delta y entre el delta x. O sea, el f de x más h menos f de x sobre h. Y paso número 4, el límite cuando delta y tiende, cuando h tiende a 0, de delta y sobre delta x, que viene siendo la derivada,
y que viene siendo esto de aquí, ¿sí o no? Ya no lo voy a poner, pero ya está. La regla de los 4 pasos. Y de hecho algunos libros hasta te dicen, esto se llama cociente medio de incrementos y esto se llama cociente instantáneo de incrementos, que viene siendo la derivada. Pues aquí va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? A ver. De hecho ya lo vimos. Si yo voy a derivar, vamos a suponer que z es mi función de 2 variables. Si yo voy a derivar a z con respecto de x, que viene siendo lo mismo que esto, ¿están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Significa que quien está cambiando es x y la lleva a permanecer constante. Entonces, pues es lo que acabamos de hacer. Mira. Si se fijan que x es la que está cambiando, ¿no? Es la misma cosa, nada más que con 2 variables. ¿Y cómo sería con respecto de y? No puedes poner así, ¿no? Que sería el límite cuando h tiende a 0. Ahora, ¿a quién le toca? A y más h menos f de x, ¿sí están de acuerdo? Ahí está cambiando h. ¿Sí o no? Exactamente igual. Y si fuera una función de 3 variables, exactamente igual. De 4 igual que 5, 6, 7, n variables. Es lo mismo. ¿Sí o no? Entonces no la de arriba no sería f de x, digo, h, y. En la primera, después del límite. H, y, perdón, sí es cierto. Sí es cierto. ¿Sí? No sé si ustedes cuando estaban chiquillos les enseñaron a sumar con el ábaco. ¿Usaban el ábaco? ¿Quiénes no lo usaron? De esa cosa de plástico que tenía bolitas. ¿No enseñaron a sumar el con ello? Sí, en el kinder, pero... Ajá. Sí, lo digo porque pues nada más le vas sumando más dimensiones. ¿Sale? Bien. Entonces vamos a hacer uno. Por favor, ingeniero, nos hace el favor. Claro, sí. Por supuesto. Gracias, Con alegría. No, nada más. ¿A dónde me voy a ir? ¿Eh? ¿A dónde me voy a ir? Díganme. Al cielo de los zorros. Al cielo de las mascotas. Es que los zorritos ya los están domesticando. Son salvajes, pero creo que, ¿cómo se llama? En Rusia hay una granja que domestica zorros, ¿sí? Y por ahí a ver si les comparto un vídeo nomás para que vean, pero han llegado zorros así. Hay un vídeo que estuve siguiendo mucho, donde se supone que es una persona en Corea. Al parecer creo que es Corea. Y vive en el campo, esa persona, ¿no? Vive en el campo, obviamente como tipo montaña. Bueno, pues sí puede ser campo, pero pues allá no, o sea. Y a su casa llegó un zorro blanco. Muy bonito el zorro. Y ya le empezó a dar de comer y todo, y el zorrito como un perrito, pues ya ven que un perrito si lo tratan bien, luego te sigue. Sí. Igual el zorrito. Digo, quiero pensar que así es, ¿verdad? Porque luego en muchas ocasiones, pues todo eso es como actuado, ¿no? A lo mejor el zorrito ya está domesticado y lo hace para tener visualizaciones. Puede ser. Pero son animales muy inteligentes, y muy bonitos, muy bonitos. Por eso hay que tratar a los animales. ¿Vale? Al cielo de los zorros junto con el zorro vengador. Ese, cuida ahí la puerta, ¿no? No, Es como San ¿por qué vas en los exámenes, no? ¿Verdad? A ver, escoge el ingeniero, ¿cuál quieres? 44. No, el el 43. 43. Yo diría que 44. El 44, entonces, como usted dice. Porque tienen división, ¿no? Y sobre todo vamos a derivar con respecto de y. Ustedes la intentan con respecto de x, ¿no?
¿Sí o no? Sobre todo con y porque pues, está en el denominador y está al cuadrado. Claro que, bueno, si quieren... ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, vamos a derivar con respecto de x. Si aplicamos la definición, pues sería así, ¿no? A ver, ya no voy a poner f de x y todo eso. Ya directamente voy a sustituir. Voy a derivar con x, entonces x es el que cambia, por lo tanto x va a valer x más h. ¿Sí se acuerdan que así era, no? ¿Verdad? La x le sumas, ¿qué cosa? Le sumas h. Pero recuerda que esto quién es. Esto viene siendo, sí lo voy a tener que poner. Esto de aquí viene siendo esto. Porque luego falta aquí el f de x, y, ¿sí se acuerdan? Y el f de x, y, pues es así nada más. ¿Sí o no? Y luego entre quién? Entre h. A ver, ¿sí se fijan? F de x más h menos f de x sobre h. Ahí está. ¿Sí? Nada más aquí una cosa. Esta línea, que es la principal, debería de quedar aquí. Aguas. ¿Sí se acuerdan que se los hemos comentado, no? Entonces, límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Pues aquí hay que hacer operaciones. Esta línea ya la voy a colocar donde debe de ser, que es ahí. ¿Sí o no? Porque es la línea principal. Esta es la principal. Esta línea es esta. ¿Sí o no? Ahora. Entonces, aquí, ¿quién es el común denominador? X más y cuadrada por x más h más y cuadrada. Bien. Es un poco más grande. Y luego es este entre este a este. Por este, ¿qué me queda? X cuadrada más xy cuadrada más xh más hy cuadrada. ¿Sí o no? ¿Sí? Menos este entre este a este por x cuadrada menos xh menos xy cuadrada. Bien, entonces esto se va, ¿sí? Y me queda límite cuando h tiende a 0 de línea principal allí. Esta es la línea del numerador. Más, así, sobre A, me faltó sobre H, muy importante. Y en el numerador del numerador me queda también el x cuadrado se cancela, sí es cierto. Me va a quedar así, ¿verdad? Y luego lo que hacemos es, ¿qué cosa? La ley de la herradura. Y al hacer la herradura, se cancela la h, luego evaluamos el límite y ¿qué va a quedar? Y cuadrada sobre x más y cuadrada, todo esto al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sale? ¿Sas? Bien. Vamos a hacer ahora con respecto de y. Con respecto de y, va a ser límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De, lo voy a poner aquí, f de x, a y más h, menos f de x, y sobre h. ¿Y ese quién es? Este es así. ¿Sí estamos? Nada más déjenme ponerlo así para que no haya bronca. Que esté la línea principal a nivel del igual, pero obviamente aquí también me falta el límite. No me debe de dar nada, acuérdense, tiene que estar todo. Menos x sobre x más y cuadrada sobre h. ¿Sí están de acuerdo que es así? ¿Sale? ¿Sí, verdad? Bien. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de línea principal. En el numerador hay que sumar. Va a quedar así.
Si gustan, pueden utilizar corchetes, porque ya los paréntesis ya los usaron en el otro. Bien, este entre este a este por este, x cuadrada más xy cuadrada. Bien, luego este entre este a este por x, y con el menos, me nos va a cambiar menos x cuadrada menos, fíjese bien, yo una vez me voy a hacer esta es y cuadrada, me va a quedar así, xy cuadrada, luego menos 2xyh, y luego menos xh cuadrada. ¿Sí estamos? ¿Sí? Todo esto entre h. Entonces, ¿cómo va a quedar límite cuando h tiende a 0? Línea principal aquí. ¿Qué podemos hacer? Adiós. ¿Qué otro? Nada más. El x cuadrado también. Y nos va a quedar menos 2xyh menos xh cuadrada. Y ahora vamos a factorizar al h. ¿Sí? Y una vez la factorizamos. Nada más que, si la factorizas con el menos, pues aquí se hace más. ¿Sale? Y luego h, x más y más h, esto al cuadrado, y luego esto por x más y cuadrada. Bien, entonces, ¿qué pasa? El h se va a cancelar, evaluamos, ¿y qué nos queda? Menos 2xy sobre x más y cuadrada al cuadrado. ¿Sí queda así? No chequenlo. Ingeniero, ¿nos ayudas, por favor? Gracias, ingeniero. Bueno, miren, muchos software nos permiten evaluar derivadas parciales. Esta no es la excepción. ¿Sí? Vean, aquí está. ¿Sí? Nada más déjenme hacer más grande. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Derivada con respecto de x, ¿de quién? De x sobre... a ver, aquí ya está ahí. Hay que ponerle entonces así. X sobre x más y cuadrada, ¿verdad? Vean. Creo que es porque aquí le puse, tiene que ser paréntesis, no corchete. Seguramente es por eso. Ahí está. Vean, esta es la derivada con respecto de x. Con respecto a x. Usted va a decir, no, pues no nos dio. Pues quién sabe, a lo mejor sí estamos bien. A ver, vamos a comprobarlo. Recuerden que el software no es inteligente. Entonces, vamos a hacer la suma y ahorita la comparamos con lo de nosotros, que es aquello. A ver, si yo hago la suma, ¿quién es el común denominador? Pues x más y cuadrada al cuadrado, ¿sí o no? Ese es el común denominador. Este entre este, pues A1 por x, por menos x, pues menos x. Luego, este entre este, a x más y cuadrada por 1, x más y cuadrada. Entonces, pues nos va a quedar así. ¿Sí? ¿Sí es o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ahí está. ¿Sale? Bien. Entonces ahora vamos a derivar con respecto de y. A ver. Y aquí si la saca igual, no hay ninguna broma.
¿Sí están de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Pues vamos a continuar. Luego dice, fíjense cómo todo esto es como lo de cálculo diferencial. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Hagan de cuenta que es una clase de manejo. Primero fue con un march y ahora es con un álgebra, o con un centro, así llaman al otro. Pero es lo mismo. Ambos estándar. ¿Sí o no? ¿Verdad? O sea, lo mismo. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Está. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando se llevaron su curso de cálculo diferencial, vieron derivadas implícitas, derivación implícita. ¿Sí o no? Y aquí es lo que nos dice ahora. No, acá. Utilizar la derivación implícita para encontrar la derivada de z con x y la derivada de z con y. Bueno, primero que nada, ¿qué es una función implícita y qué es una función explícita? Porque de ahí viene el que sea derivada implícita o explícita. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Ya te los acabaste? ¿Ya? ¿Qué tal estaban? ¿Sí? A ver, ¿no te sobró algo? ¿No? No, ya están bien. ¿Qué no tenía un huevito ahí? Luego le gusta con huevo, ¿no? Anoche le eché un huevo. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es una función implícita? Una función explícita es así. Esa es una función explícita de una variable, como las de cálculo de diferenciación, ¿no? Y esta es una función implícita de dos variables. ¿Sí? ¿Implícita o explícita? Explícita, ¿qué dije? Implícita. Perdón, explícita. De una variable y de dos variables. ¿Cómo sería una función implícita de una variable? Así. ¿Cómo sería una función implícita de tres variables? Así. Básicamente es una función implícita donde están revueltas las variables, tanto dependientes como independientes. ¿Sí o no? Mientras que en las implícitas la variable dependiente está despejada. Por eso es que estas son implícitas. ¿Sí o no? Están regadas las variables. Están en forma implícita. ¿Quién es la variable dependiente aquí? En estas. ¿Quién es la dependiente? XY. Z. Es Z. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos por tradición matemática, ¿no? Lo acabamos de ver. Las variables independientes son X y Y y la variable dependiente es Z. Solo que aquí está revuelta la Z con la X y la Y. ¿Sí o no? Es un chorizo de X y Y igual a 0. Tú vas a decir, no, espérate. Ninguna de esas está igualada con 0. ¿No estás echando mentiras? No. Mira, ahí te va. Ahí está. ¿Ahora sí, no? ¿No? ¿Sí o no? ¿Luego? Sí. Bien, entonces no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para derivar funciones implícitas? Pues lo vieron en cálculo diferencial. Es una receta. Te dice, número 1, derivas ambos miembros con respecto de X, de tal manera que cuando vayas a derivar a Y, ese resultado lo hagas con las fórmulas de derivadas, pero multipliques el resultado por Y'. Y luego, al final, despejas Y', que viene siendo la derivada. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Sí o no? Luego, ¿sí? Bien, a ver, agárrense uno. 48. 48, dice, se ve así como que coquetón, ¿no? Yo no. Bien. ¿Me puedes apagar, ingeniero? Gracias. A ver, vamos a derivar con respecto a X o Y. Nada más una. Porque ya nos dan tiempo de falta un minuto. O bueno, vamos a dejarle aquí. Mejor.
Muy lejos. Porque sí, de lejos nos va a llevar unos 4 minutos y se van a quedar así con el gano. Sí, además como que lo bueno hay que saborearlo, ¿no? Ya lo tengo que armar. Hay que saborearlo así como. Está como a los jóvenes, clases chilaquiles, imagínate así. Pues no, hasta se enferma uno.